Buenas noches amigos, amigas, AR Noticias de hoy y del ayer. Miren, les tengo esto, hay que apoyarlo el día 10 de abril para que siga en la presidencia. No se les olvide votar, faltan pocos días para saber cómo está la gente, si lo apoya o quiere que se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, voten este día 10 de abril, no se les olvide, es una fecha muy importante. Miren, aquí está nuestro presidente. Aquí está el que logró, junto con los diputados de Morena y senadores, el apoyo universal a los abuelitos de la tercera edad. Este señor es el que les ayudó, junto con los diputados de Morena, a que todos los estudiantes desde nivel preescolar hasta nivel universidad tengan una beca bimestral. Igual todos los discapacitados tienen una pensión. Y pues tenemos un aeropuerto recién inaugurado, se está haciendo otro en Quintana Roo, está el tren Maya, y pues el apoyo al presidente tenemos que dárselo todos los mexicanos de bien. No se les olvide, amigos, quieren que se quede o quieren que se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este 10 de abril emitan su voto, elijan lo que quieran ustedes para el país. Bueno, después de esto les tengo algunas noticias más. Ahora sí, comenzamos. Ya ven que pues hoy hubo varias cosas, ¿no? Pues en la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el día de hoy, miércoles 6 de abril, impartida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y algunas personalidades de su gabinete, nos salió con la noticia de que va a haber un presupuesto de publicidad oficial que financiará la seguridad social y les dará pensiones para periodistas. Dice que el 25% del presupuesto destinado a la publicidad del gobierno de México se orientará en otorgar seguridad social a periodistas, accederán a atención médica y un sistema de pensiones, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que no todos son periodistas famosos que ganan muchísimo dinero y que tienen mansiones, como Carlos López de Mola, como López Dóriga, como el payasito de rodeo Pascal Beltrán del Río, en fin, y muchos más que vivieron del erario, ¿no? Como los Krause, y algunos que siguen viviendo, como un periodista que trabaja para la delegación Cuauhtémoc lo que ahora es la Cuauhtémoc, ¿no? Que gobierna el PAN. Tiene un funcionario
un escritor de funcionario ganando 48,000 pesos mensuales, porque pues ya no, como ya no hay chayote de parte de la presidencia de la república, pues les están apoyando, el PAN les está apoyando. Dice el presidente que en conferencia de prensa matutina precisó sobre esta acción anunciada en semanas anteriores que las y los integrantes de la prensa, así como sus familias, accederán a servicios de salud por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que básicamente es atención médica y pensión, porque es lamentable que muchos que se dedican al periodismo terminan sin nada, sin atención médica y que quiere garantizar la seguridad social para ellos, que esto es un deseo para todos los mexicanos, que tengan atención médica y seguridad social. Dice que ya se tomó la decisión para los periodistas, que no tienen ningún tipo de apoyo. El gobierno de la Cuarta Transformación realizará un ajuste a la partida presupuestal de este año, orientada a la publicidad oficial con el objetivo de garantizar ese derecho a las y los comunicadores, acotó Andrés Manuel López Obrador, que está trabajando con el IMSS. Se tiene que hacer un censo, se tiene que crear un comité para que los mismos periodistas sean los encargados de autorizar los apoyos y que se busque un equilibrio, que sea equilibrado y justo, que comprenda a todos los periodistas del país y que sean los que no cuentan con seguridad social, en general a todos los que no tienen. Bueno, por otra parte también nos tocó que hoy hubo una manifestación en el Monumento a la Revolución. Miles de ciudadanos en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador hicieron una asamblea informativa sobre la reforma eléctrica y fue convocada por simpatizantes de la Cuarta Transformación de la Ciudad de México y para la revocación de mandato del 10 de abril. También desde la redacción de la jornada nos llega esta noticia. El INE rechaza petición para instalar casillas ciudadanas para revocación. El Instituto Nacional Electoral, INE, rechazó la solicitud de la organización Que Siga la Democracia para que pudieran instalarse casillas ciudadanas para la revocación de mandato ante la insuficiencia de casillas que instalará el organismo. La ORG Que Siga la Democracia pues quería poner más casillas, pero como estos güeyes del INE nada más autorizaron una tercera parte, o van a poner una tercera parte, y están aferrados a que la revocación de mandato fracase. Por eso yo les pido a todos los ciudadanos mexicanos que este 10 de abril acudan a las urnas que pusieron estos deleznables funcionarios del INE, a que emitan su punto de vista, si quieren que se quede el presidente o quieren que se vaya. La decisión desató un debate en el que Morena acusó al instituto de incumplir la Constitución al no instalar las 160,000 casillas que ésta dispone, y en contraste, consejeros y partidos de oposición acusaron que detrás de la propuesta está la pretensión de Morena de regresar a los tiempos en que el partido hegemónico controlaba las elecciones. Pues no, porque Morena no es igual que el PRI o que el PAN. Ya se acabó la época de la corrupción, de la dictadura a la que estuvimos sometidos muchos años, donde el presidente en turno dejaba a su sucesor y todos andaban rindiéndole tributo al presidente antes de que saliera, ¿no? Para que los eligiera. Así se dio la entrada de López Portillo, de Miguel de la Madrid, inclusive de Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo,
hasta que pues es este güey, el padre del Fobaproa, mandó a la chingada al PRI y dejó en las manos del PAN la presidencia. Y fue como llegó el loquito de Vicente Fox, el desquiciado, el marihuano. Y digo marihuano porque pues vende marihuana oficial, en fin, hasta llegar a Peña Nieto, en donde sí había corrupción. Ahora los partidos de oposición, esos que gobernaron o desgobernaron o nos tuvieron sumidos en la miseria, en la pobreza, en la represión, en la violencia, ellos, los creadores de pobres, de narcotraficantes, ellos que avasallaron al país entregando empresas de gobierno. Dicen que Morena quiere ser igual que el PRI o que el PAN, y pues no, ahí sí se chingan porque Morena y el presidente no son iguales. Dicen que el consejero presidente Lorenzo Córdoba reconoció que es grave el antecedente que haya menos casillas, pero hay que hablar con la verdad y no con mentiras ni con demagogía. Pues el señor no nos habla ni con la verdad, y es un verdadero demagogo, un mentiroso, un corrupto, porque bien pudo haber hecho la revocación de mandato con las 160,000 casillas que se necesita en el país, o también haberla hecho en las elecciones pasadas. Sin embargo, pues se está demostrando que es más panista, más derechista, más neoliberal que los panistas, priistas y perredistas. Dice, si hoy no hay número de casillas que pide la ley, es por una decisión que espero los diputados no vuelvan a cometer, porque supuestamente él acusa que los diputados le autorizaron menos presupuesto, pero no dice que había 1,500 millones de pesos en un fideicomiso, y que ese fideicomiso ya lo desapareció este güey, Lorenzo Córdoba, y que tarde que temprano va a tener que dar cuentas de ese fideicomiso. 1,500 millones de pesos desaparecidos. Que no nos venga con sus payasadas este desgraciado funcionario. Si hoy no hay casillas, basta leer lo que dijo la Suprema Corte de Justicia en la suspensión que hoy nos permite legalmente instalar menos casillas. Pues es que también la Suprema Corte de Justicia no todos son como el presidente de la Suprema Corte. No todos son honorables, porque fueron elegidos por el PAN, por el PRI y avalados por el PRD y por Movimiento Ciudadano. El hacer el ejercicio con menos casillas porque la propia justicia reconoce que el problema no es del INE y que fue inducido desde la Cámara de Diputados. Como haya sido, el INE es el instituto más caro del mundo. Nada más y nada menos, este año tuvo cerca de 20,000 millones de pesos, y sin embargo está gastando 1,500 millones para la revocación de mandato. Que no nos vengan con chantajes de que no tienen dinero, porque sí tienen. Y si no, pues ¿por qué no se los quitaron a los partidos? Morena les estaba regresando 800 millones de pesos y el INE no aceptó. Y no aceptó porque lo mismo hubiesen tenido que hacer el PRI, el PAN y el PRD y los otros partidos satélites como Movimiento Ciudadano. Pero bueno, las cosas como son, y este 10 de abril no dejen de salir a las casillas, aunque les quede lejos, lleven a las familias enteras, voten, emitan su punto de vista. Si
quieren que siga el presidente Andrés Manuel López Obrador o quieren que se vaya. Dicen que por otra parte el presidente acusa a los Estados Unidos de unirse con grupos de derecha mexicana para bloquear la reforma eléctrica. Esto dice el chayotero periódico El Financiero. Y que Ken Salazar le cae al presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio tras la acusación de que Estados Unidos cabildea contra reforma eléctrica. López Obrador acusa esta mañana al gobierno de Estados Unidos de atacar su iniciativa. Es que están a fuerzas queriendo ellos o seguir manteniendo, seguir dominando la energía eléctrica, y pues no se puede. O sea, son más de 400,000 millones que se van al año a la basura, bueno, que se van a las empresas privadas, a las disque generadoras de energías limpias, entre ellas algunas americanas. Bueno, pues el funcionario estadounidense llegó poco antes del mediodía, y luego de que el Ejecutivo mexicano acusó en su conferencia de hoy que el gobierno de Estados Unidos está haciendo lobby tanto en la Cámara de Diputados como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la reforma eléctrica. Y como dice el presidente, pues no se le va a cambiar ni una coma, ni un punto. Han venido a eso, a plantearnos que no están de acuerdo, incluso a insinuar que se viola el tratado cuando no es cierto. Hay reuniones de los opositores con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. El presidente y su gabinete respeta a todos, nada más que pues se actúa con independencia y con soberanía. Y el presidente pues responde a los Estados Unidos que reforma eléctrica no viola el TEMEC, y que dicha expresión se dio en la reunión que sostuvo con John Kerry, enviado del clima de Estados Unidos la semana pasada, y en la cual asistieron empresarios. Ya ven que hasta el presidente del Consejo Coordinador Empresarial dice que no se avale la reforma eléctrica, que porque la iniciativa privada va a dejar de invertir. Pues si tiene 3 años que no invierten estos infelices, estos desgraciados no invierten. Decidieron liquidar a la mayoría de sus empleados en las empresas, en las grandes empresas. Ahí tenemos a Televisa, que despidió a miles de trabajadores y que se tuvo que unir a otra empresa para no caer en quiebra. Pero bueno, y como Televisa hay más, hay más. Recientemente la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, expresó en una carta enviada a la Secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, su preocupación por la reforma eléctrica que se discutirá en la Cámara de Diputados, pues pone inversiones en riesgo por un monto de $10,000 millones. Pues sí, pero se robaban 400,000 millones de pesos al año. O sea, que no chinguen los americanos. México ya no es tierra de esclavos, y el gobierno de México ya no se inclina como antes lo hacían los gobiernos priistas, panistas, con apoyo de los perredistas y de los de Movimiento Ciudadano. Expresó en una carta enviada a la Secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, su preocupación por la reforma eléctrica que se discutirá en la Cámara de Diputados, pues pierden $10,000 millones. La funcionaria estadounidense le recordó a la secretaria Cloutier que durante las reuniones que han sostenido a lo largo de los últimos meses le han dejado claro que los cambios en el sector energético sí están vinculados con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el llamado TEMEC, y que por esa razón diversas instituciones, ONGs,
miembros del Congreso estadounidense y pequeñas y medianas empresas estadounidenses no han dejado de manifestar su preocupación. Pues no, si aquí realmente aquí no tenemos empresas pequeñas americanas. Tenemos grandes empresas que se llevan el dinero a diestra y siniestra y que contratan empleados, sí contratan, pero con salarios de esclavos, con salarios de miseria, y así no. Además que no pagan no pagan la transmisión. Y otra, México va a manejar el 54%, el 52%, y la iniciativa privada se va a quedar con el resto. O sea que no va a ser el 100%. Yo recuerdo que en el gobierno del compañero Hugo Chávez de Venezuela, él sí mandaba a chingar a su madre a los rateros, empresarios, y les quitó muchas empresas y les dio buena vida a los venezolanos hasta que falleció. Pero ese es otro cuento. Dicen que sin embargo pues el tabasqueño, le llaman el tabasqueño al presidente, y le llaman con una despectiva tan soez, tan vulgar. El periodiquillo que debe 100 millones de dólares al gobierno, dicen que el tabasqueño, así le llama el Financiero. Pues yo diría que mejor pagara lo que debe, ¿no? O que el director del Financiero le dijera a sus periodistas que respeten. Descartó que este miércoles que su iniciativa contravenga lo enunciado por el tratado, y que en días pasados también ha remarcado que buscará llegar a acuerdos en lo que corresponde a los contratos para que nadie salga perjudicado. Pues no, es que realmente no, el presidente es humanista, no está en contra de la inversión, pero que no roben, que no se lleven lo que es de México, que paguen lo que es. Vienen nada más a ganar y no pagan lo que debe de ser. En años pasados pues les condonaban hasta impuestos, les regresaban el IVA, y a los millones de trabajadores pues se tenían que chingar, ¿no? A ellos sí no les perdonaban nada. Todos parejos, o todos coludos, o todos parejos, o todos rabones. A pagar impuestos, se ha dicho, y a pagar lo que se tenga que pagar. En un día típico caluroso con cerca de 30 grados centígrados, cuando nadie se lo esperaba en la Ciudad de México, hubo una enorme conglomeración de ciudadanos mexicanos en apoyo al presidente de todos los mexicanos, para apoyarlo en la revocación de mandato, la reforma eléctrica y otras cosas como el Tren Maya. Esta tarde comenzaron a arribar los contingentes, entre los que se encontraban trabajadores y familias enteras que incluso provenían de otras entidades como Tabasco, Veracruz y Oaxaca. Este extracto lo he tomado del periódico Sin Embargo. Cientos de ciudadanos arribaron esta tarde al Monumento a la Revolución, donde se lleva a cabo la asamblea informativa sobre la reforma energética impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma eléctrica que se debate en el Congreso busca limitar al 46% la participación del sector privado en la generación de energía. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México determinará este jueves, o sea mañana, si declara constitucional o inconstitucional la ley de la industria eléctrica, que busca fortalecer a la estatal Comisión Federal de Electricidad, CFE, al cambiar, entre otros puntos, el orden de despacho de la energía. Pues sí, porque México cuenta con hidroeléctricas que
estaban paradas. Primero tenían que ser los privados, y si por alguna razón fallaban los privados, le pedían a la Comisión Federal de Electricidad que echara a andar alguna de sus hidroeléctricas para abastecer a las empresas que ellos tenían contratadas. O sea que le daban la madre al negocio de la electricidad, que debe de ser del gobierno de México. Entre los asistentes al mitin se encontró a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, Mario Delgado, presidente de Morena, Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas, la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde, entre otros. La señora Claudia Sheinbaum hizo un llamado a todos los legisladores, sin importar partido político, a hacer historia y votar por el sí en la reforma eléctrica. Dice que les propone que desde aquí le den un aplauso a todos los legisladores que van a votar el sí a la reforma eléctrica del presidente, y que el llamado es que hagan historia, que dejen atrás, independientemente del partido político al que pertenezcan, el vergonzoso capítulo del 2013, donde se autorizó la anterior reforma energética que le dio la madre al país, porque muchas empresas privadas llegaron prometiendo invertir 200,000 millones de dólares, y hasta la fecha han invertido cerca de 3,000. ¿Dónde están los 197,000 millones que iban a invertir? Pues nada, estos güeyes querían que México invirtiera para que ellos se beneficiaran, porque así eran los gobiernos neoliberales, que primero le entregaban el presupuesto a los privados y dejaban a los ciudadanos mexicanos, esos que pagaban impuestos o que pagan impuestos, en el desamparo, en la pobreza, en la miseria. Y pues este gobierno, el del presidente Andrés Manuel López Obrador, no es así. Eso fue, ya, se acabó. Y que se entre en uno nuevo, acorde con México y el mundo entero, que está segura que el pueblo de México lo recordará. Eso lo dijo la jefa de gobierno ante miles de simpatizantes y ciudadanos libres. Sheinbaum aseguró que entregar el sector energético a las transnacionales sería como golpear la cara al pueblo de México. Diputados y diputadas de todos los partidos deben de entender que se deben a los ciudadanos mexicanos que les pagan sus onerosos sueldos. Igual es un llamado a la Suprema Corte de Justicia, que entiendan que están ganando ellos el dinero que ellos quieren, o sea, lo que quieren, que tienen miles de lujos gracias al trabajo y a los impuestos que se les cobran a los mexicanos, que se deben a todos los mexicanos, que deben de dejar de ser entreguistas. Dice que se ha dicho que la reforma es en contra del medio ambiente. Es falso. Que no habrá certidumbre para la inversión. Falso. Que se viola el Tratado de Libre Comercio. También es falso, dijo la jefa de gobierno. En la concentración de personas simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador y del partido Morena, miles de militantes estuvieron ahí en la explanada del Monumento a la Revolución, y pues la jefa de gobierno pues les recordó cómo los expresidentes de México, empezando por Carlos Salinas de Gortari,
acabaron con el sector eléctrico, energético de México, y que se empeñaron durante décadas en desmantelar a Pemex y a CFE. El primer golpe lo dio Salinas de Gortari, con él inició el proceso de privatización. Ernesto Zedillo privatizó ferrocarriles, hizo el Fobaproa y trató de privatizar el sindicato eléctrico, y que por cierto hubo alguien que se opuso, el sindicato mexicano de electricistas, y que por eso Calderón, alias el Borolas, los persiguió. También dijo que si se acordaban de Vicente Fox, él aumentó la generación privada, y Felipe Calderón el Borolas encabezó una nueva ola, pero también se topó con la movilización del pueblo, y que ahí las Adelitas defendieron al pueblo. Aún así, entregó contratos a las empresas transnacionales como Iberdrola y muchas más, y varias más. Pero en el 2013, cuando dieron el golpe con la reforma energética, detalló la jefa de gobierno, por cierto, lo hicieron con cañonazos de dinero. Ya ven que pues ahí en Los Pinos había filas enormes, y se los digo porque pues, yo trabajaba muy cerca de ahí. Yo veía filas de diputados y senadores esperando ser atendidos directamente por el presidente o expresidente Enrique Peña Nieto. Pues les daba sus maletitas o se las mandaba hasta la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Esa reforma provocó la destrucción de CFE con contratos leoninos ilegales, la falta de operación, tarifas altas para el pueblo y subsidios a privilegiados. Ahí tiene, mientras en los hogares se paga un precio, las tiendas Oxxo pagan menos. Ese es uno de los ejemplos claros, pero también están los Walmart, están los Sorianas, están los Chedrauis, los 7-Eleven. Pues todos ellos se benefician, pagan menos que, en comparación, pagan menos que una casa con una familia normal. La reforma del 2013 generó un impedimento para que la CFE y sus hidroeléctricas pudieran generar energías, porque dividieron a CFE en pedacitos para hacerla difícil de operar. Y a consecuencia de este desorden que provocó la reforma de 2013, la CFE sigue perdiendo aún en día, que es lo que se trata de evitar. Se trata de enderezar a la CFE para que se normalice y ya no tenga que invertir el gobierno tanto dinero en la paraestatal de CFE, al igual que en Pemex. La CFE pierde miles de millones de pesos cada año. También pues el apoyo, llegó gente de Tabasco, Veracruz y Oaxaca, y ellos dicen que sí a la reforma eléctrica. Fuerza AMLO y estamos contigo, Andrés Manuel, que son algunas de las pancartas que llevan consigo para la asamblea informativa. Los simpatizantes defienden las bondades de la reforma eléctrica y afirman que es para consolidar el futuro energético del país, porque pues ya se tiene que enderezar esto, ¿no? Este es uno de los puntos importantes que tiene que agarrar su curso normal. Pues bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Les espero mañana a la misma hora, esperando su apoyo, y no se les olvide que el 10 de abril tenemos una cita con la historia. Tenemos una cita en apoyo al licenciado Andrés Manuel López Obrador en la revocación de mandato.
Gracias, denle like a mi video si les gusta, suscríbanse y hasta luego. Buenas noches.